este caso traje 3 luminarias LED de este tipo con sus respectivas tres drivers. Vamos a ver ante todo un poco qué es un driver. ¿Qué hace el driver? Bueno, transformar la tensión de red, que en nuestro caso es 220-50 Hz, a una salida de corriente continua con voltaje variable de entre 36 y 65 volts a una corriente fija de 300 mA. ¿Por qué una tensión variable? ¿Por qué una corriente fija? Primero podemos determinar que la potencia en la cual está preparado este driver para trabajar es, si multiplicamos 65 volts por 300 mA, nos va a dar algo como así 19,5 watts. Y si multiplicamos la tensión mínima, que serían 36 volts por 300 mA, nos va a dar aproximadamente 10,8. Quiere decir que este driver trabajaría en una luminaria de entre 20 y 10 watts. ¿Pero por qué es variable? Una de las razones es todos los semiconductores de por sí son afectados por la elevación de la temperatura. A mayor temperatura, la diferencia de tensión en las junturas se hace menor. Y eso a la vez produce un aumento de corriente. Y eso a la vez produce otro aumento de temperatura, otra disminución de tensión de juntura, otro aumento de corriente y entrarían en lo que se llama un embalaje térmico destruyendo el semiconductor. De eso los diodos LED también entran en ese tema. Entonces supongamos que a una luminaria nos salen, que es de 18 watts, nos salen de servicio 7 LED, ya no tendríamos los 18 watts, tendríamos algo así, por decir algo, entre 16 y 15. Lo que hace este driver es adaptarse a esa potencia disminuyendo la tensión. Eso es en la teoría. En la práctica a veces esto no funciona. De hecho, voy a ver si hago un video tomando un driver de estos nuevos y ensayándolo en todo el espectro de potencia que pueda determinar, a ver si mantiene la corriente fija, qué tensión se mantiene. Y vamos a ver que no es tan así. Tengan en cuenta que por eso muchos dicen fuente LED, y no es una fuente. Una fuente tiene parámetros fijos que pueden ser variables por el usuario, como en el caso de una fuente de laboratorio. Pero cuando una fuente está controlada por una variable externa, se le denomina driver. Es distinto con respecto a la fuente de alimentación de las tiras LED, que sí son fijas, de una determinada tensión, de una determinada corriente máxima y una potencia máxima de la fuente. Pero si se nos cortan LED o se nos ponen en corto dentro de esa tira, la fuente va a seguir entregando lo mismo. Otra cosa que me olvidaba y muchos lo preguntan, ¿podemos utilizar un driver de una luminaria en otra? Sí. Lo ideal sería que la corriente fija del driver original sea la misma del driver que vamos a reemplazar. Y que según la potencia de nuestra luminaria y la corriente fija del driver esté dentro de los parámetros de tensión que tenga ese driver. ¿Podemos poner un driver del doble de corriente? Sí, se puede poner, la luminaria va a encender igual, va a encender un poco más fuerte, pero vamos a reducir la vida útil de los LED. Ya que la vida útil, por la calidad de estos dispositivos, no es mucha, si duplicamos la corriente de trabajo, la estamos reduciendo. Pero sí, se puede cambiar. En caso de una emergencia, se puede poner. Veámoslos por dentro. Lo primero que podemos ver es una fuente switching típica. Lo primero que vamos a ver abajo a la izquierda es el puente de diodos. A continuación del puente de diodos, y se ve muy poco en la foto, es el capacitor de entrada,
que se puede identificar porque está primero muy cerca del puente de diodos y es un capacitor de 400 volts. Enseguida vemos el integrado switching, que es el que trabaja junto con el transformador chopper de color rojo que tenemos a la derecha. Y luego tenemos a D2, que es ya el rectificador de la salida, y C2, que es el capacitor de salida, que es un capacitor entre 50 y 60 volts. Un conjunto de 4 resistencias que dentro de las cosas que estas resistencias efectúan es el control del switching para adaptar la tensión con respecto a una corriente fija y a la potencia de la luminaria. Cosas a tener en cuenta, veamos que el capacitor está conectado directamente al puente de diodos. No hay ningún PTC en serie que lo proteja en el momento de conectar de los picos repetitivos de carga, que es lo que más afecta a los diodos rectificadores. No hay ningún filtro EMI. Toda la interferencia que esto produzca, este integradito, no lo sé realmente, pero muchos andan en 1400 kHz. Toda esa, digamos que, interferencia de radiofrecuencia se va a meter en la red. Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta en estos drivers, que cuando lo conectamos sin carga, la tensión de salida es alta, puede rondar aproximadamente los 200 volts. Entonces, si conectamos un driver de este tipo sin la carga, tengan en cuenta que esos 200 volts se está aplicando a un capacitor de salida que es de aproximadamente 50-60 volts. Por eso no es recomendable conectar los drivers sin la carga. ¿Se puede hacer un instante para tomar la tensión de salida? ¿Llega a 200 volts y lo desconecto? Sí. Respecto a la protección ante un cortocircuito que tienen estas placas, suele haber, aquí no se ve, pero en donde dice D2 y está la entrada de los 220, suele haber un trazo de pista delgado en forma de zigzag que es lo que hace de fusible. Que realmente cuando eso salta se volatiliza el cobre y se estropea todo. O sea, no es muy efectivo. ¿Qué es lo que más falla en estos drivers? Una de las cosas es el capacitor de entrada, el que está cerca del puente de diodos. Capacitor de 400 volts, sometido a mucho estrés. Piensen que la carga de los capacitores siempre son picos muy altos, un pico repetitivo. Eso hace que el capacitor caliente, el electrolito del capacitor se empieza a descomponer, se hinchan, lo pierden y fue. Normalmente la falla que produce este capacitor es el parpadeo. No es la única que produce un parpadeo, pero es la más común. Para el caso del capacitor de salida, que en sí tiene mucho menos estrés, digamos, que el capacitor de entrada, pero sí está expuesto a temperatura y hace que se degrade. La falla de este capacitor suele ser que la luminaria encienda con muy bajo nivel de iluminación o que directamente no encienda. Pero cuando la apagamos, vamos a ver que la luminaria hace un parpadeo. Eso muchas veces nos indica, la mayoría de las veces, que es este el capacitor que está mal. Las otras cosas que suelen pasar a modo económico de reparar ya no lo es. Hay otro video también donde reparamos una de estas placas fogoneada mal y la hicimos andar. Pero bueno, el tiempo, los recursos que lleva no es económicamente compatible como para hacerlo. Sí, para sacarse de dudas, saber qué es lo que pasó. Así que bueno, sigamos ahora con el video y cualquier duda o cualquier consulta déjenmelo en los comentarios. Seguimos. Así que lo primero que vamos a ver son los drivers y después veremos los LED. Las tres fueron reemplazadas porque funcionaban mal,
sin ningún otro dato. Así que vamos a abrir todos los drivers. De esa manera podemos inspeccionar que los capacitores estén bien. Este, como verán, está hinchado. Está mal, así que para este caso, este ya es un problema. Vamos a abrir el otro. En este caso también está hinchado. Veremos si tengo para reemplazarlo. Bueno, y al tercero le falta un cable, así que eso obviamente que, pero capaz que fue la voluntad de sacarlo, y este sí que está bravo. Después lo podemos ver para divertirnos a ver qué pasó, pero evidentemente esto fue un corto. Capacitor de entradas, capacitor de los 400 volts. Así que este que está hinchado tal vez se haya puesto en corto y veremos. Bueno, esta la descartamos prácticamente y podríamos reparar estas dos, que sería 6,8 micro por 400 volts. Voy a ver si tengo algo. Bueno, acá conseguí dos de 6,8 micro por 400 volts. Son capacitores de scrap, de equipos que se desarmaron, que ya no se utilizaban. Vamos a empezar. Hay uno que sí tiene las patas suficientemente largas como para montarlo como viene, y el otro que es más gordito inclusive. Vamos a tener que inventar algo. Vamos por el primero. Vamos a cambiarle un poco la aleación para poder desoldarlo más fácil. Negativo y positivo está marcado en la serigrafía de la placa. Bueno, 6,8 por 400 volt. Negativo, en el lado negativo. Voy a poner un poco de flux porque voy a soldar con estaño sobre la punta del soldador, que las patas están muy juntas. Perfecto. El tema, ¿no?, del flux. Como transporté el estaño en la punta del soldador, sí puse flux, sino como en el caso de la otra pata, no hace falta porque el estaño ya tiene flux. Bueno, esta quedaría para probar. Vamos a armarla. Esto lo pruebo con una serie, ¿no? Obvio, porque a ver si está señalizado los 220. Baja tensión, no. Bueno, esta quedaría para probar. La número 2, en el mismo caso, vamos a sacar el capacitor. Pero en este caso, como que vamos a montar es este que es más gordito. Vamos a dejar las patas del capacitor instalado y vamos a soldarlo sobre esas patas.
este caso sí vamos a usar flux porque vamos a estañar y la soldadura tiene que ser rápida para que no se desuelde, sino mientras sueldo las patas del capacitor en los terminales de arriba puede enfriarse o desoldarse la soldadura que está en la placa. Es muy común que la falla en los drivers sean estos los capacitores de entrada, los que son de alta tensión, que son de 400 volts. Y esta quedaría para probar. Bien. Supongo que estoy manteniendo cada uno su gabinete. Este es de 36 a 65 volt. Sí, son iguales, 36 de sílico volt, 300 mA de corriente fija. Así que bueno, vamos a probarlo. Bueno, nos vamos a ir midiendo. Estas las voy a conectar sobre una serie, como dije al principio. Lo ideal de medir la salida es hacerlo con la placa al aire, porque medir ahí en el conector es bastante fácil de que hagamos un corto. Pero bueno, vamos a probar. Total. Voy a tratar de sostener el conector con una mano, con una punta. Encendí la serie, no tengo ningún corto. No importa la polaridad en que la ponga, pero vamos a ver ahí, si ustedes pueden ver en pantalla, el tester arriba a la derecha. Tenemos 215, 205, 215. Vamos a probar la segunda. Dos 47,46. Esta es la tensión que entrega en vacío. Ahora cuando le demos carga tendría que estar dentro de los valores que dice el driver. Bueno, entonces vamos a tomar una luminaria. Estas son las dos son iguales y tengo luminarias de potencias distintas. Tengo una de 12 watts, no me parecen eso para 12 watts, y las demás son de 18 watts. Vamos a probar en las de 18. Puede seguir siendo problema del driver. Vamos a probar otra.
Vamos a probar la otra. La otra en una de las luminarias funciona. Vamos a probarla en la otra luminaria. También funciona. Esta luminaria, no sé si ven, tiene algunos LED afectados, así que la tenemos que ver después. Este driver estaría funcionando. A ver si lo puedo ajustar bien. Y lo dejo aparte como funcionando. Este es el que no nos arrancaba. Al momento de cortar arrancaba. Quedaría medir el capacitor que tiene la salida, que es de 2,2 micro. No tengo la tensión acá a la vista. $2,2 por 50 volts. Voy a usar en este caso el first. Me acusa 1400 nano. O sea, 1,4 micro en lugar de los 2,2. Así que sí, deberíamos de reemplazar este. Busco si tengo algo y continuamos. Bueno, de 2,2 por 50 volt no tengo, ¿sí? Encontré 4,7 micro por 63. Estoy duplicando la capacidad en la salida, mucho no me gusta, pero de paso podemos saber a ver qué pasa. Vamos a limpiar los subhole. Y vamos a poner el micro. El negativo está marcado. Igual me había fijado por dónde iba. Ahora lo que no está marcado es en el capacitor. Sí, acá dice NP. Pone un poquito de flux porque voy a cargar. Mientras sostengo el capacitor puedo soldar una pata. Así que voy a cargar la punta del soldador con estaño. Quedó. Quedó. Ya tiene muchos injertos. Pero bueno, capaz que funciona. La conecto a la serie. No conviene que estén conectados a la red sin la carga. La tensión de salida es muy alta al no tener la carga. Alimentamos y ahí encendió. No sé si lo ven. Perdón, ahí está. El 100% de la falla que se puede reparar en estos drivers es cuando es un capacitor. No,
no hay muchas otras cosas. El puente de diodo cuando se pone en corto, como puede haber pasado en el driver que le sacamos el capacitor, la placa queda destruida. O sea, no sé hasta qué punto vale tratar de recuperarlo. Sí, saber qué le pasó o buscar la falla, sí. Pero de ahí a que valga la pena repararlo. Entonces tenemos dos drivers reparados.